Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Spa Regüe, equilibrio, armonía, bienestar. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros por Canal 4. Primer bloque del programa destinado a la masonería. Los masones se reúnen en la ciudad de Esquel. Masones de toda la República Argentina se unen y se reúnen en la ciudad de Esquel para hablar de sus asuntos. ¿Qué es la masonería? ¿Cuáles son los objetivos que conforman las diferentes logias de la masonería en la Argentina? ¿Qué los une? ¿Qué creen? ¿En qué creen los masones? ¿Cuáles son sus valores, sus objetivos? ¿Quiénes fueron masones en la Argentina y en el mundo? De esto vamos a hablar en el primer bloque del programa. Segundo bloque del programa, una idea que nació hace más de 10 años en la zona de Trevelin y que hoy es prácticamente un polo atractivo y una unidad productiva vitivinícola, Viñas de Nantifol. Una unidad productiva vitivinícola y además un polo atractivo turístico. Emanuel Gómez, uno de los integrantes de la familia de Viñas de Nantifol, nos va a contar un poco de la historia de las viñas, el presente y el futuro de ese lugar tan majestuoso enclavado ahí en plena cordillera de los Andes, en el Valle de Trevelin. Y el tercer bloque del programa, una espina que tiene nuestra región, una idea que está inconclusa, que lleva un 20% de avance, pero que ha quedado abandonada desde el año 2020 prácticamente, el aeropuerto de la ciudad de Esquel. La semana pasada el Gobierno Nacional anunció la remodernización y la ampliación de obra en aeropuertos de la República Argentina. 13 aeropuertos serán remodernizados, 13 aeropuertos en la República Argentina. No está el de Esquel, que se inició en el año 2018, se paró en el año 2020 y desde el año 2020 está frenado. Vamos a hablar con alguien que impulsó desde el Consejo Deliberante el inicio de esa obra, Sergio Sepiurca. Todo esto en esta noche en Entre Nosotros. Ahí se secuestraron. Eso sí. Y en tu caso, Carlos, ¿vos naciste en Buenos Aires? Nací en Buenos Aires, sí, nací en Buenos Aires. Y después viví toda mi vida, la mitad de mi vida en Buenos Aires y después en el Gran Buenos Aires. Claro. Y ahí estás toda tu vida. Ahí está toda mi vida, en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Sí. Claro. ¿Y cuántos años tenés de masón? 30 años. 30 años. 30 años masón. ¿Y vos cuántos, Claudio? 8 más o menos. ¿8 años? Sí, en 2018, sí, 7. Y para ser masón, ¿qué hay que levantar la mano y decir quiero ser? ¿Te eligen? ¿Te llaman? Bueno, a ver puntualmente. En la época que yo fui iniciado, era
te elegían, o algún amigo o alguien que te conocía, que te veía un perfil, Sí. te presentaba, te tomaban 3 entrevistas. Primero te preguntaba si vos querías ser, Ajá. yo dije que sí, me tomaron 3 entrevistas, y después de las 3 entrevistas me estuvieron esperando como 6, 7 meses para después iniciarme. Pero que conociste a alguien de casualidad, ese alguien te Sí, conoció. sí, yo yo estudié Derecho con un amigo, que estudiábamos juntos. Años después, cuando ya habíamos terminado la carrera, nos encontramos en un bar, y en ese bar empezamos a hablar De la vida. de la vida, y éramos amigos, estudiar juntos casi toda la carrera, y en un momento empezamos a hablar de masonería. Yo no sé si empezó él, empecé yo. Yo debo haber dicho muchas pavadas porque no conocía nada de lo que era, y en un momento cuando él se dio cuenta que yo estaba interesado, sacó un llavero que tenía la escuadra en compás y me dijo, ¿querés entrar? Y ahí empezó toda la... Mira, ¿y vos qué, Fue en el 94, para ser exacto, 94, porque tardé un año en ¿y entrar. qué idea preconcebida tenías vos de lo que era la masonería? Porque uno escucha masonería y es logias, secretismo, No, mafia, perdón, no se ofendan, No, se ofendan. no. Mafia, No. Yo no cosas tenía ocultas, esa idea. Poder, perdón, Sí, te entiendo. poder. Yo simplemente lo que había llegado a leer, y yo veía que cada persona que yo sentía cierta admiración, después veía que había sido masón o había estado cerca de la masonería. Mirá vos. Eso es una de las cosas que me llamó poderosamente la atención. Y yo pensé en ese momento, si toda esta gente, porque yo también tuve en ese momento, hace 30 años atrás, no era lo que es ahora. Ahora está mucho más abierta. Más abierta. Hace 30 años atrás no estaba tan abierta. Yo también sentí, a ver, ¿cómo es esto? Y cuando vi que hombres como Sarmiento, San Martín, el propio Alvear, o si vamos para otros lados, tenemos a Mozart, y si vamos a otros lugares tenemos a Freud, y si vamos a fabricantes de automóviles lo tenemos a Citroën, a Henry Ford, y si vamos a... Había por todos lados. Había por todos lados, y gente que habían blancos y negros, porque no hay totalmente blancos, ¿okay? Siempre hay alguno que no fue, digamos, no fue bueno para la humanidad, pero la mayoría habían sido masones. Claro. ¿Y vos qué idea, Claudio? Vos no naciste acá en Esquel, pero te tenemos como adoptado porque tenés más de 50 años y gran parte de tu vida la has pasado en sí, Esquel. claro, hice ¿Y parte qué de la- idea preconcebida tenías antes? ¿Cuánto hace que sos masón? 8 años. ¿8? Nuevito. En relación a Carlos sos nuevito. Sí. ¿Y qué idea preconcebida, qué prejuicio Mirá, tenías vos? yo te cuento, ¿Qué te ¿sabes cuáles picó? fueron mis primeras intereses políticos? Sí. Estaba en el Partido Humanista. Ya, nadie se acuerda del Partido Humanista. Sí, yo me acuerdo, claro, sí. Bueno, el Partido Pero Humanista... vos fuiste peronista también. ¿Eh? Vos fuiste peronista. Sí, también. no, pero cuando era más joven empecé en el Partido Humanista. Ah. El Partido Humanista, bueno, por supuesto, que la primera consigna es elevar al hombre en la categoría como el más importante Sí. en la política. Como decíamos hoy, el hombre como centro de todas las cosas, Sí. el hombre como que no puede ser objetivo, no puede ser un medio para nada. Al hombre, ¿viste? Bueno. Entonces, claro, cuando yo no conocía la masonería, conocía el Partido Humanista, estas cosas. Bueno. Cuando empecé a enterar de que la masonería tenía la misma sintonía que lo que había sido el Partido Humanista, porque el Partido Humanista después desapareció. Dije, listo, Te venía bien. esto coincide plenamente con mi ideología, con mi forma de ver los valores, los principios. Y bueno, acá me mandé, ¿viste? Y después empecé a ver que no solamente era parecido, sino que era mucho mejor, pero era elevado la potencia. Bueno, masones hay en todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y en la Argentina también. Hoy es lunes, ustedes el día sábado, creo que fue, sábado. El sábado al mediodía se juntaron como un asado en un lugar medio secreto, ahora me voy a explicar dónde. No, secreto. Y a la noche o a la tarde se juntaron en el Hotel Tehuelche y hicieron una charla abierta. Pero previamente a eso hicieron un asadito en un lugar secreto, ¿cómo es el templo? ¿Cómo lo llaman? El taller. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué hicieron? Mirá, no. Ese lugar secreto, ¿qué es eso? No, no es un lugar secreto, no es un lugar secreto. Nosotros nos reunimos, ¿qué pasa? La masonería ya tiene de tantos años que fue perseguida, tiene un sistema de trabajo súper discreto. Antes era secreto, pero bueno, era secreto porque las circunstancias de la vida política del mundo no permitían otra cosa. O sea, cuando había monarquías absolutistas, nosotros, la masonería proponía
monarquías constitucionales o repúblicas. Cuando la Iglesia dominaba todos los actos de la vida del hombre y la masonería proponía el laicismo, la Iglesia por un lado y el Estado por el otro, la libertad de cultos, Asamblea del año 13, la libertad de creencias. Cuando había una desigualdad notoria entre ricos y pobres, los feudales eran los dueños de la riqueza y el resto sobrevivía. Claro. Nosotros decíamos, bueno, hay que darle la oportunidad. O sea que eran perseguidos ustedes. Eran perseguidos. Fuimos perseguidos por todos lados. Permanentemente. Y bueno, en la época del nazismo, antes del nazismo, en la época de los principios de la masonería, bueno, muchos fueron muertos. ¿Y qué hicieron? Bueno, pero contame qué hicieron. Porque la charla abierta en el Tehuelche fue charla abierta, fue buena, tuvieron éxito. Fue magnífica, sí. Fue magnífica. Y lo del mediodía que hicieron una reunión en el templo. ¿Dónde está el templo de ustedes? El templo está frente al aeropuerto. ¿Frente al aeropuerto? Claro. ¿Y qué hicieron ahí? Un asado, porque ¿qué pasó? ¿Asado? Claro. En realidad, ¿qué pasó? El tema es el motivo de la reunión fue un encuentro de todas las logias patagónicas. Ah, bien. Que venían de Neuquén, de Ushuaia, han venido. Venían de Neuquén, de Ushuaia, como Rivadavia, de Puerto Madre y demás. Y no todas llegaban al mismo tiempo. Ah, por eso se reunieron ahí. Y los venerables gran maestros, que son las autoridades de la Gran Logia, venían en avión al mediodía. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, los esperamos, los fuimos a buscar, comimos un asadito mientras las delegaciones iban llegando. Está bien. Y el caso de Carlos no es de la Patagonia, vos sos de... Sí, yo soy de Buenos Aires. ¿Vos sos de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires. O sea que vinieron gente de Buenos Aires también. Sí. ¿Y qué es eso de venerable gran maestro? ¿Vos qué sería? ¿Un venerable gran maestro? ¿Que hay grados dentro de la masonería? La masonería tiene toda una estructura. Sí, piramidal. De tantos años. Es un poco piramidal, sí. Es un poco piramidal. Pero recordad que la masonería empieza a funcionar en el mundo más o menos en el año 1350, por ahí. Son los primeros atisbos. La Edad Media. Claro. Y se consolida como institución en el año 1700. En Europa, fundamentalmente en Inglaterra y en Francia. La estructura dada en aquella época era un poco, era así, no era tan horizontal, es más bien un poco vertical. Y bueno, y la masonería es muy antigua y sigue manejando ciertas... La masonería se basa con una constitución, como la Constitución de la Nación, sí, en donde están los principios, los valores. Tienen estatutos. Tenemos un estatuto, tenemos reglamentos. Hablando de reglamentos, Carlos, vos sos abogado además, los dos son abogados, Sí. estoy en manos de dos abogados. Sí. Bueno, no me mientan, lo único que les pido como abogado. Tienen estatutos, están inscritos ante el IGJ, Por supuesto. tienen obligación de presentar balances. Sí, como cualquier institución. Renovar autoridades. Por supuesto, igual, exactamente igual. O sea, que están sujetos a la mirada de la justicia. Sí, es una de las primeras, la Gran Logia de la Argentina de Libres Estados Masones es una de las primeras instituciones en entrar cuando se creó la Inspección General de Justicia, una de las primeras fue la Gran Logia. Es una asociación civil sin fines de lucro, con todas las disposiciones de la ley. Está bien, la AFA también es sin fines de lucro. Directivos, todo, a la luz. La AFA también es sin fines de lucro. Yo quería decir algo para que se entienda. La masonería nace en la Edad Media, ¿ok? Y masón significa arquitecto. Eran los que construían las catedrales y los castillos para la gente que lo necesitaba y que lo podía pagar. Puntualmente, los francmasones, digamos que no los tocaba a nadie, porque si vos combatías a uno de los que te tenía que construir tu iglesia o te tenía que construir tu castillo, tenías un problema porque después no conseguía nadie que te construya. Eso hace que tengan en la Edad Media mucho prestigio. Y eso hace también que no pagaban impuestos e iban de un reino al otro construyendo o castillos o iglesias. ¿Okay? Las iglesias y los castillos no se construían en 20 días. Eran 200, 300 años. Entonces ellos tenían que guardar secreto de la construcción y tenían que asegurarse que el constructor más antiguo tuviera la posibilidad de vivir tranquilos hasta la edad que vivían. Acordémonos que vivían no más de 30, 40 años. Y ellos formaron en ese momento lo que se llamaba logias, que eran los más antiguos, cuidaban los secretos y lo iban pasando a medida que iban creciendo en su actividad. Y picaban
Está la bien. piedra y van colocando uno arriba del otro. El primer masón que yo conocí, no conozco muchos, ¿eh? El primero que conocí, y ustedes dos son los otros dos que conozco, pero el primero lo conocí cuando yo tendría 20 años, 21 años. Hilarión Sabín se llamaba. Vivía ahí en el partido de Esteban Echeverría, cerca de Seiza. Y un ingeniero era, un tipo brillante, un hombre grande ya. Era padre de una amiga mía que me empezó a hablar de la masonería y me dice, yo soy masón. Le digo, a ver, hablame de la... Me decía que, bueno, claro, uno de los grandes símbolos que tenían ellos, o tienen ellos, es la escuadra y el compás, que habla de la rectitud y que tenía que ver con la construcción. Y después hablaba del gran arquitecto. Para ustedes, el gran arquitecto, ¿quién es? ¿El creador de todo lo existente? En realidad es lo que vos entiendas que tiene que ser según lo que vos pienses. Por ejemplo, si yo soy católico, el gran arquitecto del universo sería Dios. O sea, ¿ustedes aceptan católicos? Nosotros aceptamos absolutamente todas las religiones, no es un problema, seas católico, protestante, musulmán, Pero lo que no aceptan, o sea, ¿creen en la libertad? Creemos en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esos son nuestros... ¿No creen en los totalitarismos? Al contrario. Al contrario. ¿Las teocracias? Peleamos. O sea, los gobiernos teocráticos. Menos. ¿Y los gobiernos teocráticos? Menos. ¿Y los gobiernos absolutistas? Menos. Fuimos los que combatimos en su momento los gobiernos absolutistas, o sea, Bueno, San Martín, Alvear, bueno, lucharon por la independencia. claro, pero también lucharon en contra del ¿Qué absolutismo. posicionamiento tendrían hoy con una dictadura? No. Nosotros, nuestros valores son la libertad, la igualdad, la fraternidad. No, está bien, pero sí, eso en abstracto. pero- Que si hoy viene una dictadura en la Argentina, ¿qué posicionamiento tendrían? No, absolutamente rezagado. ¿Eh? Nosotros Rechazado. peleamos permanentemente contra el fanatismo, de cualquier tipo. Fanatismo no. Nosotros pensamos en el espíritu crítico, la razón como el medio para encontrar la verdad de las cosas. No el autoritarismo, el fanatismo y demás son nuestros grandes enemigos. ¿Cómo se llevarían con una dictadura tipo la de la Alemania nazi? Puntualmente en los campos de concentración, si eras judío y si eras masón, la pasaba peor que si eras judío solo. Con eso te digo todo, ¿ok? Y se clasificaban a los masones, se le ponía un distintivo que los diferenciaba de los otros que estaban siendo así. Nosotros tuvimos muchos hermanos ¿Perseguidos? que perdieron la vida. Perdieron la vida ahí en los campos de concentración, ¿ok? Para que no quede duda. En la época franquista también. En Franco, ni Tremendo. hablemos. ¿Hay masones acá en Esquel? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Me lo decía así como diciendo, tan reservados, tan guardados. El tema es, en nosotros tenemos secreto? la obligación, claro, de no revelar en vida quiénes son masones, a no ser que el propio hermano, ¿Y vos Diga, por qué sí. das la cara entonces? porque yo lo puedo decir, yo no puedo decir que otro es masón, porque si no, ¿entendés? Yo no le puedo decir, no, fulanito es masón, si él no me lo permite, ¿no? Por supuesto. Ah, está. Yo puedo decir, soy masón, Ah, vos tenés un convenio con tus, ¿cómo se llaman, hermanos ustedes? hermanos. Es una fraternidad, por eso somos claro, hermanos. es una fraternidad. Sí. El convenio tuyo es decir, yo puedo dar la cara si yo quiero, Yo quiero, claro. pero no puedo decir quiénes son el resto de los masones. Claro. Había masones antes en Esquel, por eso hoy me contaste fuera de cámara, Claro. me dijiste que había un masón Esa es en que- Esquel que se llamaba Jacobsen. Claro. ¿Jacobsen fue masón? Sí. Mirá, bueno, me quedaría hablando horas con ustedes. Mirá, pero y te tengo digo el más. próximo invitado, sí. Te digo más. Una anécdota. Vos fíjate, Esquel es una ciudad masónica. ¿Sabes por qué? No, José María de Alvear, la avenida Alvear, sí. era masón, construyó José María Alvear fue masón, Caballeros sí. Racionales, una logia, y junto con San Martín construyó la logia del Altar. Jorge Luis Fontana era masón de la logia Docencia. Coronel Fontana, sí. Masón. Claro, Florentino Maguino era masón de la logia 3 de no me acuerdo qué, ahora, pero era masón. Hipólito Yrigoyen era masón junto con No sabía. Fontana de la Tres. logia Docencia. Docente, la logia que crea. Docente, la logia docente, no que es la, docente. Con lo cual- que lucha con la imposición de la ley 1420. Claro. Ley que fue redactada, digamos, entre todos los masones. Hipólito Yrigoyen también estuvo dentro de esa misma Mirá vos. logia. O sea, la ciudad, digamos,
tejido urbano está enclavado entre 4 avenidas de 4 personas masonas. Bueno, me quedaría con ustedes un rato largo charlando sobre este tema tan interesante, que aparte, digamos, está teñido de mucho misterio, de mucho secretismo. Debo decir que no son secretos, sino discretos. Si fuésemos secretos no estaríamos acá. No, obviamente. Pero en un momento determinado tuvieron mucho de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Por estas razones que te decía, ¿viste? Éramos absolutamente perseguidos porque la Amazonía se hizo grande en la época de la Ilustración. Y era la pelea contra el antiguo régimen, la pelea contra las monarquías absolutistas. Por eso San Martín, Bolívar, O'Higgins, que eran todos masones, pelearon contra las monarquías absolutistas. ¿Se pusieron de acuerdo, decís vos? Bueno, obviamente que desde el punto de vista de la mirada histórica, San Martín y Bolívar estaban de acuerdo en dar la batalla para liberar América, o por lo menos parte de América, del continente americano. Pero había un hilo conductor con la masonería. Francisco Miranda. Francisco de Miranda, y todos se reúnen en Londres, y todos salen de Londres en casi los mismos barcos, y todos tenían una misión especial, y todo había sido pensado. No se hace una revolución si no se piensa antes, y menos se libera América si no se piensa mucho, ¿no? Y la reunión de Guayaquil fue una tenida entre Bolívar y... ¿Una tenida? ¿Qué es una tenida? La tenida son las reuniones de trabajo masónicas que son secretas. ¿Por qué? Porque cuando termina la tenida, cada uno de los integrantes juran no revelar lo que pasó dentro de esa reunión. Y tanto San Martín como Bolívar se lo llevaban a la tumba, lo que... Vos fijate lo que era el compromiso masón que tenían. Y nunca revelaron lo que pasó allá. Son machistas. A ver, machistas. Viste que ahora está de moda el tema del machirulo. Te lo pongo en términos más concretos. ¿En la masonería puede haber mujeres? Hay. ¿Qué? Hay logias femeninas en Argentina. Hay Oriente. ¿E interactúan con hombres? Totalmente. Compartimos a veces, no interactuamos en este momento, lo que no hacemos es tenidas conjuntas. Pero sí, en el mismo lugar, entran ellas y hacen sus ceremonias y después las hacemos. Bueno, Carlos y Claudio, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muy interesante. Podríamos seguir charlando un rato más, pero tengo los próximos invitados. Vamos a un corte, volvemos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue, equilibrio, armonía, bienestar. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia.
Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Y el verano va a venir movido, ¿no es cierto? Yo calculo que vamos a tener un verano con una afluencia de gente constante. No sé si vamos a tener grandes picos. ¿No? No, me parece que va a ser una cuestión muy constante. El turismo hoy por hoy se está moviendo diferente a lo que era 10 años atrás, 15 años atrás. Vos sos de Mar del Plata, al igual que yo, esa Mar del Plata que explotaba enero y febrero, ahora se hizo larga. Y creo que eso se está dando en todas las regiones del país, donde el turista se mueve en función del clima, en función de que le conviene. Hay mucha información hoy en los celulares. Y decide más sobre la marcha, ¿no? Decide andando. Claro. Hoy decide andando. Y Viñas del Antifol tiene, podemos decir que tiene por lo menos 2 grandes aristas o 2 grandes pilares, o un tercero que se me escapa. Uno es estrictamente lo productivo de vinos y otro es lo turístico. ¿Y alguna otra cosa que se me escapa o está ahí? No, creo que las dos cosas son las más fuertes, tanto lo productivo como lo turístico. Y después ese es el brindar servicios. Viñas es un emprendimiento donde la familia está muy marcada y lo marca en todo lo que hace. Y creo que a veces brindamos más servicios de los que promocionamos. No solamente es el alojamiento, el camping, sino es vivir una experiencia dentro de Nantifol que a veces se escapa a lo turístico, porque hay gente que termina almorzando y cenando con nosotros y después son amigos de la vida. Terminan haciéndose amigos de Nantifol. Amigos del producto. Exactamente. Claro, exactamente. Como experiencia misma, ¿no? Tal cual. Encuentran una familia. Claro. En la cual pueden interactuar, disfrutar y conocerla a fondo. Es decir, la parte turística es o la experiencia turística o el producto desde el punto de vista de lo turístico es un costado de Viñas que funciona prácticamente todo el año, por supuesto con picos. Exacto. En época de tulipanes, que acompaña al proceso de tulipanes, al fenómeno de tulipanes, sea meseta después y baja. En el verano es muy importante. Exacto. También con nieve. Sí, tenemos... Pero funciona todo el año. Funciona todo el año, sí. Nantifol hoy por hoy no descansa en lo que es la parte turística. No descansa. No descansa. Con picos, pero no descansa. Con picos, pero no descansa. Como bien mencionaste, tenemos 3 fuertes. Octubre, que es innegable el movimiento turístico que generan esos 20-25 días con tulipanes. Después estamos saltando a enero, febrero y marzo. Con un movimiento fluido. Y largo, más largo. Es más largo. O sea, tulipanes es un efecto explosivo. Es mucho en muy poco tiempo. ¿En menos de 30 días? En menos. Son 20 días. No creo que supere los 20 días reales. Después hay un declive grande que es consecuencia de haber estado allá arriba. De golpe pasás a lo normal y te parece muy poco eso normal. Y después empezás a subir. Pero subís paulatinamente, no es un pico explosivo y se mantiene ese pico explosivo, sino que sube paulatinamente, llega a un nivel de turismo, que es el que se está moviendo en la región durante un tiempo determinado, que va a estar dado por el clima, va a estar dado por los inicios de las escuelas, diferentes factores, que lo va a hacer durar 2 meses, 3 meses, y después vuelve a bajar a ese turismo de otoño-invierno, y luego tenemos ese pequeño pico nuevamente, que es vacaciones de invierno, temporada de esquí. Claro. Así se está moviendo el turismo. Después todo eso atravesado por los vaivenes económicos, alguna externalidad económica. Si la economía acompaña está mejor, si no acompaña está más resentido. Incendios, externalidades. Los incendios son un factor que puede hacer que haya más o menos turismo. O sea, si tenemos un incendio muy cerca, los vemos afectados, que hay menos influencia de turismo. Por esto mismo, la gente hoy está informada constantemente de qué está pasando. Y a veces la mala información te juega una mala pasada. Porque a veces se habla de un incendio en la zona de Bolsón, El Hoyo, Epuyén, y nos vemos afectados. Claro. Donde nosotros ni siquiera tenemos humo en la zona. Y tenemos todas las condiciones dadas para disfrutar de los lugares. Si hay un incendio en Bariloche se ve afectado. O sea, esas cuestiones que hacen a la naturaleza, o a veces no,
obviamente que perjudican de forma directa y son inmediatas. O sea, se decreta y al otro día empezás a ver... Lo ves reflejado. ¿Para bien a veces o para mal también? También, obviamente. Nunca vas a festejar una desgracia de otro, pero si a Bariloche, por X motivo, sucede algo y el turismo tiene que salir de Bariloche, obviamente que lo vamos a ver reflejado en esta zona a favor. Tal cual. El producto como tal, el producto mirándolo en su conjunto, Viñas de Nantifol, además tiene la particularidad de que está enclavado en un polo vitivinícola y en un polo turístico, porque Tulipanes forma parte de ese polo. Trevelin Esquel como región, Parque Nacional Los Alerces, o sea, Tulipanes es algo muy puntual, pero Trevelin se ve muy favorecido, la parte vitivinícola hablando, por la parte turística, por el lugar, por lo que es Trevelin, por la belleza del lugar, por la historia que tiene, tanto los galeses como la parte turística, que Trevelin es turístico hace 20 años, cada vez se va intensificando más, pero hace 20 años que se habla de un Trevelin turístico. Eso hace de que haya un gran número de personas que los conozcan. Entonces, a la hora de hablar como región vitivinícola creciente, Trevelin se posiciona con un pie más adelante que el resto, porque tiene más influencia de gente que lo viene a ver. Claro. Es como Puerto Madryn. Puerto Madryn, al tener más afluencia de gente, el boca en boca funciona es mucho más rápido que el boca en boca de, vamos a ponerlo, Hualjaina Paso del Sapo. Claro. Y enclavado en un corredor que termina en Chile, o que arranca en Chile, como lo quieras ver. Claro, como lo quieras ver, con esa ventaja y también con la desgracia, porque no se puede dejar de reconocerla, la desgracia, a la vera de una ruta que debiera ser un ida y vuelta incesante de tránsito, que hoy por hoy, con esa ruta prometida en el año 2008 de ser asfaltada, todavía está esperando, ¿no? Sí, todavía está esperando. Creo que... Hay dos cosas que esperan: la ruta 259, su pavimentación, y el aeropuerto de la ciudad, que es el tema que voy a tocar en el próximo bloque del programa. Sí, o sea, todo lo que sean obras de comunicación, de conectividad, todo eso que si se ejecutan, obviamente lo vamos a ver reflejado a favor. No solo de lo turístico, sino de lo productivo. La ruta 259 no solamente es una ruta turística, sino que es una ruta productiva. Si vemos el Valle de Trevelin, los servicios turísticos que se están brindando sobre esa ruta y la cantidad de chacras productivas que hay, viñedos, cerveza, el asfalto, daría muchísimas mejores condiciones para trabajar. O sea, a nosotros cuando nos toca mover el vino, obviamente que tenemos que contemplar el estado de la ruta. Los costos asociados. Sí, o si la ruta está en condiciones o no, porque si tengo que salir el 30 de julio con una ruta puro pozos, y no voy a ir a mover botellas de vino. Claro. Ni voy a mover una máquina por la ruta. Claro. Esperaré. Vamos al renglón estrictamente vitivinícola, que es con el que ustedes desembarcaron con la inversión. Inicialmente, cuando compraron eso, que no sé cuántas hectáreas son. Son casi 4 hectáreas la chacra. Sí. Y nosotros desembarcamos más que nada con la idea de hacer un cambio de vida. Sí. No vinimos con la idea de lo que es hoy Nantifol. Sí, pero queríamos hacer un cambio de vida. Hicimos un cambio de vida drástico. Pero es mucho más intenso, ¿no? Sí, es mucho más intenso. Ustedes en 4 hectáreas, ¿cuántas botellas hoy producen? Hoy estamos en las 10.000 botellas. ¿De cuántas uvas? De 4 variedades, Pinot Noir como única variedad tinta, después Gewürztraminer, Riesling y Chardonnay como variedades blancas. El proyecto final tiene que llegar prácticamente a las 18.000, 20.000 botellas al año. ¿Están en la mitad todavía? Estamos en la mitad. Hay grandes cambios que hemos hecho estos últimos años dentro de Nantifol desde el punto de vista productivo, hablando netamente. Eso hace de que la producción haya ido en ascenso, después bajó y ahora está volviendo a subir esa producción. De hecho, estamos en una transición de ese cambio que estamos empezando a ver los nuevos resultados. Al ser el primer viñedo que se plantó en Trevelin, es como que somos un viñedo de escuela permanente. Vamos viendo situaciones que son favorables y también vamos viendo situaciones que creemos que hay que mejorar o cambiar. ¿Por qué hablas de viñedo de escuela? ¿Transfieren el conocimiento? Sí, transferimos el conocimiento todo el tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Lo comparten? Sí, de hecho hace 10 días estuvieron 4 personas de Chile Chico, ¿sí? Del otro lado de los antiguos, de Chile, que vinieron directamente a hablar conmigo una tarde completa porque tienen problemas allá con diferentes factores dentro de lo que es la producción vitivinícola y queríamos ver cómo nosotros las resolvíamos entre ¿Para qué uvas? Las mismas. ¿Las mismas tipos de uvas? Los mismos tipos de uvas, exactamente.
Claro. Y ahí le volcamos toda la información desde Nantifol como para poder ayudarlos a que puedan salir adelante. Emanuel, ¿vos qué edad tenés? 37. 37. ¿Y tu formación vitivinícola es de cuántos años? Yo ya, fue 1 año y medio porque vengo con una carrera anterior. Yo en Mar del Plata me recibí de técnico superior en acuicultura y procesamiento pesquero. Sí. Nada que ver a lo que me dedico hoy por hoy, pero del mar a la cordillera y después al mundo del vino. Pero esas fueron las grandes bases para mi formación. Y hoy soy técnico en enología, recibido en la Universidad UMASA de Mendoza. Ajá. El conocimiento, decís, ustedes hacen transferencia de conocimiento. Sí. O sea, brindan conocimiento y reciben conocimiento. Por supuesto. Con esta gente de Chile, ellos van a probar 3 sistemas para el control de pájaros en la zona de ellos, y quedamos ya en contacto de que una vez que tengan una conclusión, nos la van a brindar a nosotros para poder evaluarla y aplicarla a nuestra zona. ¿Piensan de duplicar la producción en la misma cantidad de superficie cultivable o necesitan más superficie? ¿Tienen que comprar más superficie? Con lo que está plantado deberíamos llegar a los 16.000. ¿Con lo que actualmente tienen plantado? Con lo que actualmente tenemos plantado. Hoy por hoy estamos al 50-60% de producción. La planta es un ser vivo, entonces... Sí. Con este cambio de poda hay plantas que dejaron de ser productivas para volver a ser productivas. ¿Dentro de cuánto? 1 año, 2 años, 3. El clima también juega en esa circunstancia. Venimos de un invierno seco, prácticamente. Es muy similar al invierno del 2017. Este año para nosotros es bueno, pero el invierno que tuvimos el año pasado fue negativo para nosotros. Entonces las plantas lo sienten y te lo hacen saber. Es un ciclo. ¿Cuándo te lo va a hacer saber? La restricción me lo hizo saber el año pasado. ¿La restricción hídrica les juega a favor o en contra? Hay momentos que nos juega a favor y hay momentos que nos juega en contra. Claro. Hay que adaptarse. Sí. Pero siempre van a ser uvas de este tipo, ¿no? Siempre van a ser uvas blancas, ¿no? Uvas blancas y el Pinot Noir como variedad tinta. Hoy por hoy... por estas alturas, ¿no? Básicamente por la altura, ¿no? Por las condiciones climáticas que tenemos. Pero hoy por hoy ya se puede empezar a hablar de querer empezar a ensayar algunas variedades más. Casa Yagüe tiene Cabernet Franc, que es otra variedad tinta. Y en no muchos años ya nos vamos a empezar a animar a probar Merlot, otras variedades seguramente también. ¿Sí? Sí. ¿Qué es cuestión de aprendizaje? Cuestión de aprendizaje, cuestión de que el clima está cambiando. Es una realidad. Sí. Venimos de un noviembre cálido. Sí. ¿Eso te da posibilidades de hacer otra cosa? Te da ventanas para hacer otras cosas. ¿Estas plantas qué vida pueden llegar a tener? ¿Qué extensión de vida? Productivamente, años? Sí, entre 90 y 110 años. Eso es de libro, digamos, es lo estándar. Sí. Después, en cada zona van a tener su vida productiva. O sea, si ellas sufren mucho... Obviamente es como una persona. Sí. Si vos tenés una persona sufrida, vive menos. ¿Una helada? No una helada, pero por ejemplo puede llegar a ser ¿alguna enfermedad? Alguna enfermedad virósica. Los hongos las enfermedades fúngicas son más fáciles de tratar, las virósicas son más complicadas, pero también estamos en una zona que no tiene tanto superficie plantada, o sea, no somos Mendoza, donde una enfermedad se dispersa muy rápidamente. Acá no. Acá no, acá se puede quedar aislada y la podés llegar a decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Sacrifico el cuadro, levanto las plantas, las quemo y vuelvo a arrancar. Sí. Esa es una medida que es drástica, pero vos salvás una región. Al ser una superficie pequeña, decís, tengo 1/4 de hectárea que empezó a manifestar ciertas cosas. Bueno, sacrifico las plantas que manifiestan esas cosas. Claro. A ver si corto esa enfermedad. El problema de la enfermedad. El problema de la enfermedad. Eso sería un caso extremo. Sí. Obviamente. Vamos nuevamente a la botella. Al final del proceso, ustedes están pensando que en algunos años más, no muchos más, van a estar en 20.000 botellas. Esa producción de 20.000 botellas, claro, depende de la medida de la unidad del negocio, de la dimensión de la unidad del negocio. Pero 20.000 botellas no son muchas. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? ¿Hoy dónde están colocando las 10.000 que producen hoy? Como bien vos decís, no es mucho en el mundo del vino. No, claro. Pero para es ustedes, mucho para Trevelli y para nosotros. ¿En qué sentido? Hoy Nantifol está vendiendo el 90-95% de sus vinos en el mismo emprendimiento. ¿En serio? Sí. ¿Todo ahí? Todo ahí. O sea, pasan 20.000 turistas, 25. Claro.
ese pico de turismo que hablábamos al inicio, ¿no es cierto? Se las llevan todas. Tulipanes es un porcentaje, pero nosotros tenemos un porcentaje muy grande que es propio, que es propio después de Tulipanes. Se lleva toda la producción, casi, prácticamente. Cuando estemos en las 20.000 botellas, 18.000 botellas, obviamente que se van a abrir nuevos horizontes. Claro. Porque va a haber disponibilidad de vino. Ojalá sigamos vendiendo toda nuestra producción dentro de la chacra. Y si no es así, bueno, buscaremos nuevos horizontes, veremos cómo está en ese momento el país, porque dependemos mucho del macro. En el micro nos estamos manejando muy bien y estamos muy cómodos. Se la llevan desde Trevelin la botella. Sí. Independientemente de eso, algo colocan afuera. Sí, obviamente. Estamos en restaurantes como Don Julio, El Preferido, el Hotel Yau Yau en Bariloche, el Hotel Faena. En Mendoza entramos en el Park Hyatt. Hay diferentes lugares donde vamos llegando. Y colocando botellas. Pero son expiendos chiquititos. Para mostrarse. Para estar. El fuerte es Nanti Fall. Manuel, gracias por haber estado con nosotros y éxito para esta temporada de verano. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial y el último bloque del programa lo vamos a hablar de un tema que está atravesado por este otro que hablábamos recién. Básicamente una obra, no tiene que ver con la ruta 259, sino con otra, prometida, iniciada y ahora abandonada ya hace algunos años, el aeropuerto de la ciudad de Esquel. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue. Equilibrio, armonía, bienestar.
Recién en el bloque anterior, que estábamos hablando con Emanuel Gómez de Viña de Nantifol, hablábamos que ese producto, que ese producto turístico, además es un producto productivo, valga la redundancia, está enclavado sobre la vera de una ruta 259, que es todo un símbolo, el símbolo de las promesas incumplidas. En el año 2008 esa ruta se prometió, la prometió el gobernador Das Neves, que ya falleció, y debido a que está preso, prometieron, bajo el gobierno del kirchnerismo, prometieron asfaltarla hasta Chile. Bueno, 2008, estamos en el 2025. Y en el 2014, más acá en Esquel, en el aeropuerto, se inició una obra que es la que hoy está todavía abandonada. Son 2 obras que están enclavadas en la región, que no es casual que tengan que ver con el desarrollo de toda una región, ¿no? La puerta de entrada a una región y la puerta que llega a Chile, o que permite que Chile entre a la Argentina. Son 2 síntomas, ¿no? De cuando los planetas se desalinean, cuando la política fracasa, básicamente, porque la semana pasada el gobierno nacional, de la mano de su vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni, anuncia un gobierno que no es muy amante de hacer grandes anuncios desde lo positivo, todo lo contrario, cuando anuncia recortes, y esta vez anunció la inversión de creo que $700 millones para 13 aeropuertos en Argentina, entre los cuales por supuesto Esquel no está. Es el fracaso de quien sea, pero es el fracaso, porque Esquel queda nuevamente relegada de una obra que se inició en el 2014-2015 con Macri, se suspendió con Fernández, y el gobierno de Milei no ha dado muestras de que esté dispuesto a retomarlo, ¿no? El aeropuerto de la ciudad de Esquel. Lo urbano, con lo que hablaba recién con la gente de Nantifol, y con esa ruta que está ahí abandonada también. Sí. Te invité a vos porque en alguna medida, en el gobierno de Ongarato, donde vos fuiste concejal, fuiste uno de los que impulsó... Los 2 proyectos impulsamos desde el Consejo Deliberante. Sí. Y mirando el vaso de agua, ¿Está medio lleno, te pregunto si querés que te hable de la mitad llena o la mitad vacía. La mitad llena sería que hace 10 años esos 2 proyectos no tenían proyecto, esas 2 ideas. Sí. Es decir, no había proyecto para un nuevo aeropuerto y tampoco había proyecto para la ruta a Chile. No estaban formulados. Los puentes del camino a Chile, como cosa anecdótica, fueron construidos en 1942 por el ejército argentino. Esos 3 puentes, Nantifol, Rifleros, que están en el camino, son puentes hechos por el ejército en forma precaria, pionera, cuando se estaba extendiendo el camino. Así que la falta de modernización de toda esa infraestructura es histórica. Por suerte hay 2 proyectos. Miremos el vaso esa parte. Yendo al aeropuerto, bueno, es conocida la historia. Los aeropuertos están concesionados desde hace casi 30 años, en 1998, y la empresa concesionaria, en este caso, bueno, ha invertido en los lugares donde había más pasajeros, buscando el retorno más rápido, y siempre fue difícil que invirtieran acá. Sucedió en 2011, cuando fue la contingencia de las cenizas en Bariloche, que renovaron la pista, y luego la terminal de pasajeros es la de 1978. Es decir, ellos no invirtieron ahí. En 2015, cuando los íbamos a ver, nos decían que lo que querían hacer era trasladar la escalera central y poner 2 baños. Bueno, pasaron 10 años e hicieron exactamente eso. Una escalera que la corrieron. Pero en el medio lo que sucedió es que el gobierno en 2016, 2017, 2018 los obligó a invertir, y ahí surgió el proyecto que se licitó en 2019 y que lamentablemente quedó frenado. Como te digo, la mitad llena, la mitad vacía es esa obra abandonada, ¿no? Esa obra abandonada, ese paisaje tristísimo que es que digamos, en el aeropuerto es que la gente embarca en la calle, ¿sí? No embarca en la terminal, y embarca en la pista de
directamente en la plataforma, porque te hacen pasar porque no entran en la ex sala VIP, no entran, entonces bueno, es una pésima entrada o pésima despedida de la Esquel. Realmente es impresentable desde el punto de vista más allá de la calidad. Ahora, lo bueno, ¿qué es lo bueno de todo eso? Es que se empezó a construir. Entonces, no solamente es que él tiene un problema, sino que la empresa también tiene un problema ahí, que lo ha querido disimular hasta ahora. Y la política, bueno, ha jugado mal en todo este proceso, porque muchas veces el gobierno en 2016 los obligó a invertir en Esquel en forma seria, y Aeropuertos siempre quiso achicar esa inversión, la consideraba excesiva. Porque claro, si vos mirás, Esquel, 100.000 pasajeros al año, Bariloche 2.400.000, ¿dónde pones la plata? En Bariloche. Sin embargo, Esquel viene creciendo. Cuando Aeropuertos 2000 tomó la posta acá, levantaba 15.000 pasajeros. 100.000 tuvimos en la contingencia de 2011. Es decir, que el uso del aeropuerto en Esquel ha crecido. Y no solo viene creciendo, sino que podría crecer mucho más. De las manos de las mismas políticas estas de cielos abiertos, de nuevas líneas aéreas y de la demanda que se viene verificando. De manera que hay que seguir adelante y tal vez, bueno, explicar algunas cosas. Es decir, esta discusión de cuánta plata hay, de cuál es el presupuesto, han puesto la carpeta siempre abajo de la pila. De otros proyectos. Claro, vienen, te dicen, empezamos la semana que viene, lo terminamos en 2 años, porque faltan 20 meses de obra. Entonces, bueno, y se van y va a alguna otra provincia, sucede algo en la política, te la pasan de vuelta. Va alguien y les dice algún funcionario en el pasado, bueno, no, lo vamos a hacer con algo un poquito más chico, y por ahí alguno entra. Entonces han habido muchos errores. Yo creo que ahora estamos frente a una situación que es realmente, digamos, tragicómica, ¿no? Porque es un verdadero... Por ejemplo, el Consejo Deliberante que me tocó integrar con Jorge Jungen, cedimos tierra para un estacionamiento en el año 2018, por el periodo de 5 años. Esa playa de estacionamiento, que es lo más mínimo que se puede esperar de un concesionario, con 220 posiciones, no se ha construido. Entonces la gente va a tirar el auto en donde puede. Y yo estuve en mayo de este año, porque el intendente tuvo la gentileza de pedirme que lo acompañe, y el ministro de Turismo también. En mayo, en Aeropuerto 2000, justo estaba en Buenos Aires, los acompañé y le dijeron, en agosto están los planos y en los pliegos, y en septiembre se inicia la obra. Cambiaron las autoridades de la Secretaría de Transporte, vaya a saber qué circunstancia hubo, desapareció del presupuesto. Pero el aeropuerto no desapareció, está y sigue siendo un problema para el concesionario y obviamente para la ciudad. Entonces, bueno, hay que volver a intentar. Tal vez, más allá de todas las argumentaciones políticas, presupuestarias, técnicas, que están todas, y de una unánime apoyo a esta obra, porque yo advierto que nadie puede defender que el aeropuerto, ya nadie dice, como decía antes, es demasiado para Esquel. Todo el mundo sabe que el destino creció. Tal vez haya que enfatizar sobre otras cuestiones. Por ejemplo, yo suelo decir que ahí no estamos haciendo un aeropuerto. Estamos construyendo delante de lo que es un sitio histórico. Es decir, ahí nos olvidamos algunas cosas que tal vez, si los concesionarios y las autoridades lo supieran, porque no están obligados a saberlo, lo valorarían de otra manera. Ese es el sitio donde hace 150 años, relataba el viajero Musters, se congregaban los grupos tehuelches y araucanos y convivían en forma pacífica, y jugaban y cazaban y permanecían, era el paradero Esquel. Ese es el sitio donde hace 146 años, en una Navidad, el perito Moreno tomó las primeras mediciones astronómicas y dijo, una visión anticipatoria,
más allá del paradero donde hoy se extiende, más allá de Abra Fértil, donde se extiende hoy el paradero del indio nómade, se levantará algún día una gran ciudad argentina. Y Esquel es eso, es ese anticipo, es esa visión anticipatoria. Pasaron apenas unos años, 1933, no había llegado el ferrocarril, y Rufino Luro Cambaceres, el primer piloto que llegó aquí a esta zona, que era el gran amigo de Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? Cuando se va a Saint-Exupéry de la Argentina, le escribe mi querido Luro, Monchery Luro, es el primer piloto que llega aquí para justamente visualizar por dónde iba a ser la traza de la Trochita. ¿Sí? Ese es el primer vuelo que llega a Esquel. Y unos pocos años después empiezan a llegar los primeros aviones aquí a la zona del ejército, y luego se instalan, llegan los primeros Junkers. Yo lo conocí en el año 2000 al cadete Guiraldes, al legendario cadete Guiraldes, que era el primer interventor presidente de Aerolíneas Argentinas, cuando se creó Aerolíneas Argentinas en 1958, durante la presidencia de Frondizi. Y él contaba, yo bajaba acá, y los que bajaban acá bajaban en condiciones que si hoy son difíciles, en aquella época eran aventuras realmente. Pero... Entonces, no entendemos todavía de qué estamos hablando. Claro, porque, perdóname, y te voy a decir algo más. ¿Vos sabés quién era el brigadier Parodi? El aeropuerto se llama Brigadier... El nombre, ¿vos sabés quién era el brigadier Parodi? La gente no lo sabe. Pero el brigadier Parodi es uno de los beneméritos de la aviación nacional, ¿sí? Es un hombre que le decían el murciélago, ¿sí? Porque fue uno de los primeros que batió el primer récord sudamericano de vuelo nocturno, porque fue de los primeros capacitadores en materia de vuelo, porque fue... por ejemplo, el que desarrolló todos los aeródromos, la línea, en 1922, la línea de Correos, y fue el que vino aquí en 1940 cuando decidió que el ADE terminara en el Sergio, pero déjame terminar, déjame decir algo, porque si no te llevas todo. ¿Sabés qué pasa, Sergio? Lo que vos decís está bueno, está cargado de significación histórica, está cargado de poesía, está cargado de realidad, está cargado de hechos, de gente que hizo la realidad de esta zona y que vio un país distinto, que lo construyó, que lo soñó, pero nosotros estamos gobernados por una manga de tilingos, Sergio. ¿Vos te referís al gobierno nacional? Al gobierno nacional, al provincial y a los que hoy gobiernan esta región. ¿Vos te lo imaginás a Milei, a Eurnequian, a Torres y a Trefinger escuchando lo que vos decís? Se matan de risa porque están mirando otra película. Yo creo que sí. Yo no creo. Están mirando otra película. Mira, Eurnequian construyó Créeme que si yo les voy a mandar este video de Darwin. Déjame terminar. Yo les voy a mandar este corte que vos hacés, que es emocionante. Lo que vos estás diciendo es emocionante, porque la Argentina se hizo con estos tipos que son soñadores, pero estos tipos que acabo de nombrar están mirando otra película. Están mirando la cortita a ver quién va a ir de diputado, quién va a ir de presidente, quién va a jugar de una manera y quién va a jugar de otra. Probablemente eso haya pasado, pero tenemos que mirar para adelante, porque si no, digamos, nos vamos a frustrar nuevamente. Ojalá. Para mí es una muy mala noticia que no estemos en la lista de las inversiones, porque en abril escuchamos otra cosa. Pero lo que creo es que así como Aeropuertos 2000 hizo el cementerio de Darwin, ¿sí? Va a tener también alguna sensibilidad para entender lo que significa el aeropuerto de Esquel. Y de todas maneras, lo que sí creo es que este aeropuerto es una obra que, porque hay momentos de consenso, no siempre hubo consensos. Yo, cuando tuvimos que ceder tierras en el Consejo Deliberante, no estaban los consensos siempre. Estuvieron después de mucho trabajo. Entonces, ahora, es inevitable. Lo único que tenemos que hacer es estar a la altura de un destino, ¿sí? Que tenemos que tener como ciudad. Tiene que estar a la altura y de un destino como país. Tiene que estar a la altura esta gente, los que acabo de nombrar. Desde Eurnequian, Milei, Torres, Trefinger, Tacheta. El otro día Tacheta estuvo conmigo y le dije, che, ¿qué es necesario para que esto se destrabe? Que la política se ponga de acuerdo.
Sí, la la política, política, yo lo digo de otra. no, estoy totalmente de acuerdo. Acá hay elementos políticos que evidentemente explican esta situación, porque esto era una obra que yo me fui de la banca en 2019 con una obra en marcha. En el 2011 nos fuimos del Consejo con un proyecto declarado después de la emergencia volcánica pidiendo una nueva terminal. Lo hicimos realidad en 2015 y cuando nos fuimos estaba la obra en licitación. Pasaron 5 años y esto está parado, parte con amenaza a convertirse en una ruina y en el olvido. Entonces, bueno, evidentemente pasaron cosas. Creo que ponernos ahora yo te imaginás, conozco todas las agachadas, todos los trámites, todas las traiciones, los pormenores que condujeron a esta situación. De memoria, porque viajábamos semanalmente o cada 15 días y no había una sola vez que no siguiéramos el trámite, porque sabíamos que cada vez que se hablaba del aeropuerto de Esquel, venía otra inversión a correrla de lado. Pero porque era demasiado, porque hacía falta en otro lugar, etcétera, etcétera. Anunciaron el reinicio o la renovación de 3 aeropuertos y no está Esquel. Es por evidente supuesto que hay más de una mano interesada en que esto hay no que rescatar que no estamos construyendo una obra, sino que estamos cumpliendo con con un mandato histórico, que es darle a ese lugar la calidez, el sentido del toldo de Huelche, el sentido del encuentro de culturas, el sentido del paso por la Patagonia que tuvieron estos grandes que nos dejaron marcado el camino para que simplemente tengamos el buen tino de finalizarlo. No tenemos que ser los grandes hacedores de esto, porque esto lo hicieron otros. Hay que terminar las cosas que ya están sobre la mesa y que ya no se pueden discutir, no admiten discusión. Gracias, Sergio. No, a ustedes. Vamos al cierre del programa con la reflexión final. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Random, Viñas del Nantifol, Spa Regüe, Cruz del Sur. Bueno, espero que les haya quedado algo en claro de todo lo que hablamos sobre masonería, sobre este proyecto que ya no es más que un proyecto, sino mucho más que eso, sino que es una realidad. El objetivo de Viñas del Nantifol de ir a prácticamente el doble de la producción en botellas de esas 4 uvas que está produciendo en Viñas del Nantifol. Y por supuesto esta espina que tenemos clavada en la entrada de la ciudad de Esquel, que es el aeropuerto de la ciudad de Esquel, que ha quedado inconcluso y que toda una región lo reclama, y que por supuesto es el fruto del fracaso de la política nacional, provincial y regional. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Será hasta entonces. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.